Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Es posible engañar a los hijos de Dios con señales y prodigios? ¿Cómo identificar a los falsos maestros, las falsas enseñanzas? ¿Cómo comprobar que estamos en la verdad? Con este preámbulo damos la bienvenida a usted que nos acompaña en el día de hoy y le doy la bienvenida a muy buena compañía que tenemos en el programa, tanto Miguel Núñez, nuestro coconductor, como el pastor Sugel Michelén, pastor por 25 años y conocido ya en la prensa dominicana también, hemos visto sus artículos, y un señor de muchos años de estudio de la Biblia, ¿no? Bienvenidos sean. Gracias, Patricia, y gracias, Miguel, por darme la oportunidad de compartir este tiempo. Bueno, gracias a ti, Sugel, por venir, y Patricia, qué bueno que podemos una vez más conversar algo que es de suma importancia para el pueblo de Dios y aún para el mundo secular. Así es, Respuesta se ha comprometido con la presentación de la verdad, y de hecho el eslogan de nuestro programa es verdades absolutas para un mundo relativo. En ese sentido, los temas que hemos tratado y presentado aquí siempre ha sido con el ánimo de poder analizar y evaluar qué impacto están teniendo las enseñanzas académicas, científicas que estamos recibiendo como sociedad, qué impacto estamos recibiendo como sociedad de los planteamientos que aún los medios de comunicación nos están presentando. Y de ahí que el sábado 27 de enero de este año, Respuestas responsablemente firmó un comunicado que fue publicado en la prensa local y titulado "A propósito de la visita del ministro Benny Hinn", donde se citaban tanto las declaraciones de sus enseñanzas como unas citas bíblicas que llamaban a reflexión acerca de esto. Miguel, el comunicado lo publicó Integridad y Sabiduría como presidente de esta institución. ¿Cómo explicas el que se haya hecho de esta forma tan pública, contrario a lo que hemos hecho en otras ocasiones? Patricia, yo creo que el que me conoce sabe que yo no soy una persona controversial. No nos gustan las controversias, no nos gustan estar involucrados en este tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que cuando el evangelio está en juego, cuando la verdad y la preservación de esa verdad se ve amenazada, no nos queda otro lugar, otro rol que tomar, que no sea levantar el estándar, independientemente del costo que eso pueda tener. Y yo quiero desde el principio hacer una salvedad. No es lo mismo, Patricia, que en mi falibilidad humana yo esté estudiando la Biblia y haya cometido un error de interpretación que alguien con más experiencia tenga que aclararme, a que un día yo me pare en un púlpito y diga que bajo unción del Espíritu Santo yo estoy recibiendo nueva revelación contraria a lo que ya está plasmado en la palabra de Dios. Esas dos cosas son totalmente diferentes, y a ese tipo de cosas que queremos llamar la atención. Pastor Michelén, ¿usted cree que esta forma de actuar, el hacer denuncias, hace daño a la iglesia? Mira, Patricia, nuestro llamado primordial como ministros del Evangelio es proclamar la verdad de Dios revelada en su palabra. En ese sentido, nuestro énfasis primordial debe ser el de proclamar, explicar y aplicar la verdad de Dios. Pero es imposible hacer esto sin rebatir al mismo tiempo los errores que se le oponen a esa verdad. Una de las responsabilidades de los pastores, dice la Escritura, es que nosotros tenemos que ser retenedores de la palabra fiel, dice Pablo en Tito 1:9, y ser capaces de rebatir a los que contradicen. Las falsas doctrinas son una realidad, la palabra de Dios habla acerca de esto, y nosotros tenemos una responsabilidad frente a ellas. Exacto, frente al pueblo de Dios y frente al mundo en sentido general. Sin embargo, recibimos una nota de la prensa donde dice este señor: no se trata de señalar, sino de llevar el evangelio, el verdadero, al mundo, y cuando un hermano cae, la iglesia debe acompañarlo y ayudarlo a levantarse. Y en este caso hacen alusión de que Benny Hinn ha hecho declaraciones públicas donde se ha retractado de enseñanzas
que había hecho primeramente. Bueno, mira, dos observaciones. Una cosa, ¿qué sucede si yo golpeo a mi esposa una vez y pido perdón? La golpeo otra vez y pido perdón. Y de forma reiterativa incurro en lo mismo. Llega un momento en que yo pierdo credibilidad y ella ni nadie me cree. Y con relación al comentario, ¿verdad?, que se nos envió y lo recibimos muy bien, para eso estamos abiertos, pero yo quiero que el pueblo entienda, el pueblo cristiano y el pueblo secular, que nosotros hemos sido llamados por la palabra a contender ardientemente, dice Judas 3, precisamente por la verdad que se le ha delegado a los santos que hemos recibido. Oye las dos palabras, contender y ardientemente. ¿Te das cuenta de cuál es nuestro llamado entonces? Pero la pregunta es, ¿qué es más dañino? ¿Es más dañino permanecer callados o denunciar lo que estamos viendo? ¿Dejar que el pueblo crea lo que oye o lo que quiere oír? Pastor Sugel, ¿qué opina de esto? Como decía Miguel al principio, nosotros no debemos ser amantes de la controversia ni desear ofender a nadie. Pero sería una falta de amor y una falta de responsabilidad no denunciar públicamente las falsas enseñanzas. Me llama la atención cómo en 2 Timoteo 4, 14 y 15 el apóstol Pablo cita por nombre a un tal Alejandro que se había opuesto fuertemente a las enseñanzas apostólicas. Las falsas doctrinas no son un juego. En Romanos, ni son nuevas. En Romanos capítulo 16, los versículos 17 y 18, Pablo dice, os ruego, hermanos, es un ruego, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de las doctrinas que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Tenemos esta cita aquí en pantalla para poder revisarla. Y noten cómo en esa cita, al final, Pablo habla de que estas personas vienen con palabras hermosas, con lisonjas, y engañan a los incautos. Sí, dice, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, Patricia, la razón por la que, como decía el pastor Michelén, nosotros no podemos permitir este tipo de cosas, el cristiano no debe. Una buena ilustración es esta: si tú tienes grietas en la zapata de un edificio, tú no puedes permitir que eso continúe. Eso pone en riesgo a las personas que habitan en el edificio o que trabajan en el edificio. Eso es exactamente lo que son malas enseñanzas, grietas en lo que es la columna vertebral que sostiene la fe cristiana. O sea que permanecer callado va a tener también un costo, va a tener un precio. Muy alto. ¿No encuentra esto también usted, Pastor Sugel? Mira, si la doctrina es errónea, el resultado será dañino, independientemente del bienestar inicial que las personas que reciben estas enseñanzas experimentan. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Pablo no estaba hablando allí de moral y cívica. Él lo dice en el contexto de personas, de falsos maestros que estaban enseñando falsas doctrinas en la iglesia de Corinto, diciendo que la resurrección era un mito. Y Pablo entendía que atacar la doctrina de la resurrección en la iglesia iba a traer como consecuencia una conducta cristiana equivocada. Así es. Entonces, ambos estoy escuchando que hablan de doctrina y quizás muchos que nos están viendo no entienden qué significa, qué abarca lo que es la doctrina. ¿Es la Biblia la doctrina? ¿Incluye otras cosas, otras interpretaciones? Bueno, mira, la palabra doctrina en el griego es didascalia, traducida a veces como enseñanza y muchas veces como doctrina propiamente dicha. De manera que cuando tú oyes a alguien que te dice, mira, no me hable de doctrina, yo solamente quiero a Jesús, solamente háblame de Jesús, esa persona no entiende lo que es la palabra doctrina, porque cada vez que tú hablas algo de Jesús, el simple hecho de decir Jesús es el Salvador del mundo, es una doctrina. O Jesús es amor. Claro, si tú no quieres hablar de doctrina, no puedes hablar de Jesús. ¿Te das cuenta entonces que esto es sumamente serio? O sea, ambos han dado importancia capital a la doctrina dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, dentro del pueblo cristiano, no todos los grupos le dan esa importancia. Y de hecho, me pregunto hasta qué punto no es que hay un llamado distinto para ciertos grupos. Se pueden preguntar mucho si es que hay un grupo determinado que está llamado a ser más académicos, más profesores, más maestros de las doctrinas, y otro grupo que vive conforme a otro llamado.